muchos de los casos podría estar algunos de los síntomas y no se podría asegurar que el paciente está realmente cursando estos tipos de emergencias que les estoy mostrando. Entonces, la parte de, por ejemplo, manejar el dolor, enmascarar el dolor y no tener algo seguro, probablemente podría descompensar el paciente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la parte del manejo de dolor con un paciente, por ejemplo, con un dolor abdominal agudo, definitivamente, si yo sé que no tengo otra opción y me va a demandar un tiempo en tener que trasladar al paciente, porque finalmente estamos hablando de que, por ejemplo, en un campamento minero, donde normalmente existe un personal técnico o un personal licenciado a cargo de manejar este tipo de emergencias y poder derivarlo hasta un profesional médico. Máximo Uruchi, por favor, ¿puedes silenciar tu audio, por favor? Gracias. Uruchi, ¿puedes silenciar? Gracias. Seguimos. Entonces, el tema es de que les puse como ejemplo, si nos encontramos, por ejemplo, en un campamento minero, existen varios de la Plus Petrol, en donde, como les vuelvo a repetir, siempre existe un personal licenciado que se encuentra a cargo de poder derivar, o de repente un personal SERUM que se encuentra en una zona alejada. Si bien es cierto, te va a demandar de un tiempo poder sacarlo, entonces el hecho de poder decidir y decir voy a manejar el dolor, hasta cierto punto voy a enmascarar, pero si es que ya tienes la viabilidad de poder sacarlo al paciente de esa zona o de ese lugar, que probablemente no sea en las primeras horas, pero se entiende de que ya se ha estado coordinando, en este caso, el traslado del paciente. Nilda, ¿me puedes ayudar con tu audio? Siléncialo, por favor. Entonces, finalmente, podríamos decir de que si ya existe la coordinación, ¿no? Y probablemente con un médico receptor en el cual tú le has dado la información o le has hecho una pequeña epicrisis de lo que puede tener el paciente, y de que probablemente en ese proceso esto demande de una hora, de varias horas, inclusive hasta a veces de algunos días. Si no tienes otra opción, podrías tomar la decisión de hasta cierto punto colocar una medicación, obviamente siempre con la coordinación del médico receptor, ¿no? Entonces, yo les cuento que he tenido la oportunidad en algunos casos de ir al campamento Nuevo Mundo, y de que en algún momento el enfermero que se encontraba en el campamento que se encuentra en la selva, nos daba información sobre lo que estaba presentando el paciente, ¿no? Entonces, en este caso, el enfermero no lo podía sacar porque es que a ese lugar solamente se puede llegar en una aeronave, en un avión, y finalmente con la coordinación del médico acá en Lima, el enfermero empezó a manejar la situación hasta que finalmente el paciente fue trasladado. De hecho, como le digo, muchos o casi la mayoría de manejo en algunos de los casos van a ser quirúrgicos, y a su vez se necesita también de la ayuda diagnóstica. ¿Cuáles emergencias digestivas que vamos a ver el día de hoy? El dolor abdominal y el abdomen agudo, eso es uno. Una hemorragia digestiva, que podría ser hemorragia digestiva alta o baja, o una obstrucción intestinal y hasta una gastroenteritis aguda. Ahora, hay que entender de que el dolor juega un papel muy primordial en esta situación, porque definitivamente nosotros, si bien es cierto, hay un tema de foco que está descompensando al paciente, definitivamente, pero hay que entender de que el dolor agudo inclusive podría lograr que el paciente se choque, y si entra al shock, obviamente el paciente se va a descompensar, va a llegar a la convulsión. Entonces ya también tenemos que tener un control de manejo del shock, ¿no? Hay que recordar que cuando el cuerpo se somete a un dolor excesivo, ¿no? El cuerpo empieza de alguna u otra forma a desarrollar y a ver la forma de evidenciar ese tipo de problema, que podría ser de repente un síndrome nauseoso, que podría llegar inclusive hasta los vómitos excesivos, que inclusive, ¿sí? Aún no siendo de un foco bacteriano o viral, el paciente podría empezar a presentar un síndrome febril, ¿no? Entonces, no siempre, recuerden, el síndrome febril en emergencia va a ir relacionado
con un principio, un foco, ¿no? Podría ser por algo subjetivo en el momento, por algo que le está ocasionando, ¿no? Yo siempre les decía, por ejemplo, en un déficit neurológico podría haber un aumento de temperatura que no tiene que ver con un foco infeccioso. Y lo mismo sucede con un dolor abdominal, ¿no? De hecho, en la parte de lo que da inicio al problema a nivel digestivo, que no siempre, como les vuelvo a repetir, podría ser por un tema bacteriano viral, podría ser por una obstrucción y el cuerpo podría empezar a reflejar lo que conocemos como síndrome febril, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para el manejo del dolor abdominal agudo, distinguir las diferentes formas de presentación, su etiología y el manejo de estos pacientes. La historia clínica junto a la exploración física meticulosa permitirá orientar al clínico a una posible etiología. ¿Y por qué hablamos del clínico? Siempre, definitivamente, en un centro hospitalario, en un hospital, el que va a manejar esta situación va a ser un médico y obviamente si es cirujano va a ser mucho mejor orientado. Pero hay que entender que las guías de evaluación, las guías de poder decidir hasta cierto punto si es un diagnóstico definitivo, este, en esa intención hay que entender de que hay que evaluar. Y en la evaluación viene la parte difícil porque la sintomatología en muchos de los casos va a depender de cómo se esté presentando, va a depender inclusive de la última ingesta de alimentación del paciente, inclusive del umbral del dolor de cada paciente, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que el cólico renal es muy parecido, por ejemplo, al dolor que se siente en cuanto cuando una mujer da luz, ¿no? Entonces, son de acuerdo a cómo cada persona pueda tolerar o tenga un umbral del manejo del dolor y a cómo lo refiera definitivamente, ¿no? Porque a veces decimos un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, ¿no? Con adormecimiento del miembro inferior derecho, podrías decir con un porcentaje evolutivo de repente unas 3 a 4 horas, podríamos decir que podría ser una apendicitis, ¿no? Pero definitivamente es solamente subjetivo porque no podrías asegurar hasta que tengas una ayuda diagnóstica que te ayude a orientar y a dar tratamiento o a un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la sintomatología en general de un dolor abdominal? Nilda, por favor, ¿me ayudas con tu audio? Está prendido. Nilda, gracias. Gracias. La sintomatología en general, ¿no? El primer signo de problemas en el aparato digestivo con frecuencia comprende uno o más de los siguientes síntomas. Puede haber sangrado, puede haber distensión, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, puede haber acidez gástrica, incontinencia, náuseas y vómitos. Puede haber dolor en el abdomen, que obviamente va a ser agudo, pero hasta ahí hay que averiguar ciertas cosas. Yo le cuento, una vez tuvimos la oportunidad en un buque militar, nos llamaron por teléfono y nos habían dicho que había un paciente que estaba vomitando sangre, ¿no? Aparentemente, por lo que ellos nos referían, el paciente estaba con una hemorragia digestiva. Nilda, por favor, ¿me ayudas con tu audio? Gracias. Seguimos, disculpen. Entonces, en ese proceso entendemos que en cuanto con el paciente, netamente que les estoy contando, teníamos un paciente en un buque militar, según lo que nos refería, estaba con un sangrado digestivo, ¿no? Porque estaba vomitando sangre, se empezaron a desesperar, nos decían que el paciente inclusive había convulsionado, se había caído en el piso, entonces todo el mundo se asustó, nosotros fuimos a evaluar al paciente, no había un personal médico profesional que estuviera a la salida de la ambulancia, entonces tuvimos que ir 2 enfermeros a poder evaluarlo. Y cuando encontramos al paciente, encontramos a un paciente un poquito, vamos a decir, quejumbroso, con malestar, con aparentemente un estado, con un olor a alcohol,
Y cuando empezamos a preguntarle qué era lo que había consumido, era una persona que era un extranjero, que había comido pastas, ¿sí? Y había tomado vino rojo. Entonces, y que independiente de eso, dice que le habían dado este ají, conocido como tabasco. Entonces, en ese proceso, lo que aparentemente parecía sangre era solamente la coloración del alimento más el vino, ¿no? Entonces, finalmente ellos se desesperaron por no hacer una buena evaluación, por no preguntar. Como yo siempre he dicho, ¿no? A veces tenemos problemas para reportar a los pacientes con un personal médico, ¿no? Porque a veces dicen, no, de repente el médico me va a llamar la atención. Y yo siempre he dicho, no tienes que agarrar un libro y empezar a leer para saber qué es lo que le vas a decir al médico. Lo que uno tiene que hacer siempre, obviamente, es tener una buena evaluación, si es que obviamente el paciente permite y se puede, conversar con el paciente para preguntarle qué tipo de alimento ha consumido, lo que viene a ser el sample, ¿no? Si tiene alguna sintomatología, si el paciente es alérgico a algún tipo de medicamento, cuál ha sido el último medicamento que tomó, cuál ha sido la última ingesta, es importante. Igual, en el tema del estreñimiento, ¿no? A veces nos asustamos y decimos, doctor, el paciente me refiere de que hace 2 o 3 días no tiene deposiciones, ¿no? Pero finalmente, y es que tampoco estoy diciendo que sea normal, es que probablemente el paciente tiene ese hábito, ¿no? Evacuatorio. Entonces, en el tema del hábito evacuatorio, finalmente el doctor va a decir, sí, pero es que tú no le preguntaste y no te das cuenta de que el hábito evacuatorio del paciente normalmente es cada 2 días, porque es que hay personas que cada 2 días tienen ese tipo de hábito, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita no estamos hablando si es que está bien que vaya al baño cada 2 o 3 días, estamos hablando de una evaluación en emergencia que es muy importante, y no solamente en el tema del intrahospitalario, o en el tema del prehospitalario, ¿no? Porque finalmente nosotros como enfermeros nos vamos a preparar para poder hacer una evaluación y poder entregar, en este caso, en una emergencia al paciente. Porque finalmente sabemos que en un sistema hospitalario sí hay que llenar una historia completa, hay que hacer una evaluación, que finalmente la hace el médico. Y también nos damos cuenta que a veces en algunos centros hospitalarios el enfermero dice, no, bueno, eso es función del médico, mi función solamente en este caso sería, en este, Liz García, por favor, tu audio. Ay, no. ¿Dónde Liz, está para audio? Un momentito. seguimos. Entonces, la idea de los diplomados, la idea de este proceso de emergencia no es solamente entender de que cada uno tiene una función. O sea, la función del enfermero no solamente va hasta cierto punto, decir, Liz, por favor, chicos, de verdad les pediría que tengan control con el audio, porque estamos teniendo muchos problemas con eso y de verdad que hay gente que está en la capacitación y se están incomodando. Disculpe. Seguimos. En ese proceso, no se trata de poder decir, no, esta es función del médico, esta es función del enfermero. Siempre hay que ponernos en los casos extremos en los que nosotros tenemos que hacer una buena evaluación. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de diarrea, podríamos decir que de repente el paciente me ha referido que está con diarrea, doctor. Entonces, cuando el doctor evalúa al paciente, el paciente le refiere que solamente ha ido al baño 1 o 2 veces. Entonces, hay que averiguar más, porque es que esa información es vital para nosotros, y más aún con un paciente en emergencia. De repente, saber si es que el paciente fue al baño más de 4 a 5 veces, ¿sí? De repente características, si fue totalmente líquida, si fue pastosa, si de repente hubo alguna evidencia de haber habido un sangrado, ¿no? Ese tipo de información es importante. Entonces, finalmente, cuando ustedes reporten, el doctor va a sacar cuenta, va a decir, sí, doctor, el paciente me refiere que ha tenido de repente 4 o 5 cámaras, que las heces han sido totalmente líquidas o han sido pastosas. Es muy importante esa situación. Lo mismo sucede con la acidez gástrica, el saber si el paciente en una emergencia de repente sí, pues estuvo con acidez gástrica porque de repente también refiere que no cenó, tomó desayuno y que de repente lo que comió fue algo
direccionado a lo cítrico, ¿no? Entonces, ya vamos, más o menos, vamos a sacar una conclusión de dónde o cuál es el principio de ese tipo de acidez. Lo mismo sucede con las náuseas, con los vómitos. Hay que entender que en el proceso del vómito, para que ustedes sepan, hay algo importante en cuanto al volumen, ¿no? Porque va a haber un tema de deshidratación. Vamos a decir, y solamente, ojo, estoy hablando como ejemplo, en cuanto al volumen, cuando una persona vomita una vez, es igual como si una persona tuviera 5 deposiciones, hablando de volumen. Entonces, una de las cosas importantes es de que obviamente uno se va a deshidratar mucho más o mucho más rápido, es decir, cuando uno vomita que cuando tiene una enfermedad diarreica, ¿no? Solamente hablando como ejemplo el tema del volumen, ¿no? El dolor en el abdomen es muy importante, saber cuánto tiempo se inició el dolor, si inició de repente en el epigastrio, si se localizó, si fue intermitente, ¿no? Si solamente se siente al palpar o cuando el paciente hace fuerza. Todo ese tipo de información es vital para la información en la evolución o en el manejo del paciente. Seguimos. El dolor, y ya vamos de frente a lo que viene el dolor abdominal o el abdomen agudo, ¿no? El abdomen agudo es un síndrome caracterizado por dolor abdominal intenso, generalmente asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal, que hace considerar la posibilidad de una acción terapéutica de emergencia por existir riesgo inminente para la vida del paciente. Se define dolor abdominal agudo al abdomen agudo como la presencia de dolor abdominal de instauración reciente, constante e intenso, que suele acompañarse de vómitos, afectación del estado general y de la palpación abdominal dolorosa, definitivamente. Entonces, es muy importante entender, doctor, el dolor inició aproximadamente a las 10 de la mañana, ya tiene aproximadamente unas 4 horas, es evolutivo en aumento, ¿no? Es de repente intermitente. Esa información va a ser valiosa, ¿no? Ahora, hasta ahí, si yo tengo este tipo de casos, porque siempre he dicho, ¿no? Tengo que pensar en una situación extrema en la que pueda existir la posibilidad de que yo esté solo y de que probablemente antes de coordinar, si estuviera solo, de pasarle alguna medicación, sí hay ciertas cosas que podrían ayudar, ¿no? Directamente al manejo de paciente. Por ejemplo, hasta ahí, si una persona, una de las reglas con el síndrome doloroso abdominal es que es que el, es que el dolor, el volumen de líquido, eso es algo que yo aprendí con un médico americano, siempre me dijo, el volumen de líquido reduce el espasmo, ¿no? O el dolor o el abdomen agudo. Entonces, ¿qué? Con esto yo qué aprendí, ¿no? Que todo síndrome abdominal, de alguna u otra forma, con el volumen de líquido, que probablemente no va a ser por vía oral, definitivamente, porque lo más probable es que si el paciente está nauseoso, está con vómitos, yo no le puedo dar nada por vía oral porque probablemente lo termine vomitando otra vez. Entonces, si es que estoy solo, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, calmar, empezar a averiguar o a tener un poco de información sobre el paciente, ¿no? Y en ese proceso canalizar, por ejemplo, una vía periférica y pasarle un bolo de rescate de 250 cc de solución salina. Finalmente no es una medicación, finalmente esa vía me va a servir a mí como soporte para administrarle algún tipo de medicación, obviamente con el consentimiento médico que probablemente sea por teléfono, ¿no? Y mediante ese proceso, de alguna u otra forma, puedo ir evaluando control de funciones vitales, porque probablemente el dolor realizó que el paciente se torne hipotenso, que se torne un poco ansioso, que empiece a hiperventilar, ¿no? Y que probablemente hay hasta ahí cierto desorden, ¿no? Y obviamente la ubicación en la que se encuentra en el paciente o la ubicación que pueda adoptar para poder de alguna u otra forma estar cómodo, ¿sí? Reducir el dolor va a ayudar mucho. Entonces, mediante ese proceso aprendimos de que se tenía que colocar una vía periférica, que se tenía que administrar fluidos, en este caso solución salina, cloruro de sodio al 9%, 250 como bolo de ataque y 250
a goteo lento para ver cómo va evolucionando. Y es que eso nos va a dar un plus para poder darle este tipo de información al médico y el médico probablemente tome la decisión por teléfono para poder manejar al paciente. Eso es una opción. Ahora, la otra opción es que te encuentres en una emergencia, ¿sí? En un centro hospitalario, y yo siempre he dicho, ¿no? Yo no creo que un médico te va a llamar la atención porque canalizas una vía, porque es que desde ya, en el momento que probablemente el doctor esté evaluando otro tipo de paciente, te da a ti ese tiempo de poder hacer una evaluación rápida del paciente, de poder hacer una evaluación primaria, una evaluación secundaria, de poder canalizar una vía y de poder decirle, doctor, probablemente tenemos un paciente varón de 30 años con un síndrome doloroso abdominal, el dolor se irradia hacia fosa ilíaca derecha o el dolor es en zona de epigastrio, tiene unas 4 horas de evolución, se le ha canalizado una vía periférica, se le ha administrado cloruro de sodio 250 a chorro, entonces eso va a ayudar mucho, ¿no? La proactividad va a ayudar mucho. Hasta ahí yo no estoy hablando de poder pasarle un medicamento, un analgésico, un antiespasmódico, eso es decisión propiamente del médico, pero por lo menos yo estoy hasta cierto punto ayudando a agilizar el proceso del manejo del paciente. El dolor abdominal agudo, si el dolor es muy intenso e incapacitante, incluso a molestar el roce de las sábanas y de la ropa. La persona parece estar verdaderamente enferma, con signos denominados de choque o de shock. Era lo que yo les decía, y esto tiene que ver con el dolor, como la bajada de tensión, el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración excesiva, la confusión mental y el abdomen está hinchado. Hay que acudir enseguida al médico. Entonces, miren qué tanta información tenemos para poder manejarlo. Si es que yo tengo una bajada de tensión arterial, obviamente voy a ayudarlo con un volumen, con cloruro de sodio. Igual, si va a haber un tema de sudoración, tengo que tratar de poner al paciente cómodo, tengo que evaluar la frecuencia cardíaca, probablemente la frecuencia respiratoria también se esté alterando porque el paciente está hiperventilando. Entonces, de repente, puedo colocar un dispositivo de vía aérea que me dé un soporte, ¿no? Y probablemente oxigenar al paciente de una muy buena forma, de repente con una mascarilla simple, de acuerdo a cómo el paciente se va a ir presentando. Entonces, igual, ¿cómo manejo en este caso el shock? Si se me descompensa, un bolo de rescate de 250. El dolor abdominal agudo, vamos a ver la zona abdominal, lo que aparentemente te podría dar un diagnóstico hasta cierto punto definitivo, porque estaríamos hablando de diagnósticos diferenciales para poder decir qué es lo que probablemente tiene el paciente, ¿no? Si vamos a hablar sobre la ubicación. El más conocido, fosa ilíaca derecha, apendicitis, podríamos hablar de una apendicitis, de una hernia inguinal o de una enfermedad definitivamente ginecológica. Entonces, muchas de los diagnósticos, como les vuelvo a repetir, se dan en el centro hospitalario, ¿sí? Obviamente con la ayuda diagnóstica que determina y te puede en realidad decir qué es lo que realmente tiene el paciente, definitivamente, ¿no? En la zona, por ejemplo, inferior, disculpen, vamos a tener una infección urinaria, una apendicitis también de acuerdo a la ubicación del apéndice, una enfermedad ginecológica, acá vamos a ver una enfermedad diverticular, una hernia inguinal, una enfermedad ginecológica, en la zona media una pancreatitis, una apendicitis también. Entonces nos damos cuenta que en varias de las ubicaciones, en hipocondrios, en fosas, vamos a darnos cuenta que finalmente existen en varios campos y esto tiene que ver porque mucho de este tipo de dolor se irradia y nos puede dar hasta cierto punto
un diagnóstico diferente. Inclusive yo les cuento, valgan verdad, lo tienen que saber. En algunos de los casos, yo he visto pacientes que han acudido a algunos centros hospitalarios particulares, a clínicas particulares, hasta cierto punto, vamos a decirlo así, de dudosa procedencia, ¿no? En los cuales el paciente ingresa con un dolor localizado, el doctor dice, mira, ¿sabes qué? Es apendicitis y hay que operarlo. Si tú decides, lo operamos, vamos a realizando los riesgos quirúrgicos y en algún momento, porque he tenido la oportunidad de verlo inclusive con la familia, y en algún momento yo le decía, pero es que el doctor diagnostica una apendicitis de repente por clínica, sí, por ubicación, estaría bien, pero ni siquiera te ha tomado una ecografía, ni siquiera te ha tomado un análisis como para por lo menos determinar si es una apendicitis o no. Entonces, el doctor en estas clínicas, como le vuelvo a decir, de dudosa procedencia, decía, no, ¿sabes qué? Te tienes que operar en 4 horas porque si no te vas a morir, ¿no? Y mediante el pago vamos cursando los riesgos quirúrgicos y vamos viendo cómo va. Sin embargo, en algún momento tomamos la decisión de llevar a la paciente a un centro del Estado, ¿no? A un hospital del Estado, y mediante ese proceso el doctor mandaba los exámenes que les estoy diciendo y decía, no, esto solamente es una gastroenterocolitis, acá no hay nada de apendicitis y probablemente está balonada, igual vamos a tomarle una ecografía para poder estar más seguros, y llegaban a que no era el diagnóstico que decían. Entonces, imagínense. Entonces, a lo que yo apunto es que este tipo de emergencias, finalmente, a pesar de que la clínica te la puede cantar, es importante tener la ayuda diagnóstica para tener un diagnóstico certero y definitivo. ¿Cuál es la sintomatología del abdomen agudo? ¿Cuáles son los signos que indican un problema abdominal? El dolor, náusea, ¿no? Que podría llegar al vómito, en algunos casos vómitos explosivos, cambios en el hábito defecatorio, rectorragia, ictericia, es algo que se evidencia mucho en pacientes con un dolor agudo a nivel abdominal en general. Ojo, la distección abdominal, la masa palpable, el prurito, y hasta ahí este abdomen agudo podría presentarse de repente hasta por una gastroenterocolitis aguda, definitivamente, y en algunos casos yo he escuchado que podrían decir, no, pero si hay ictericia hay un problema hepático, definitivamente tiene que ser hepático, y eso es totalmente falso. O sea, el cuerpo va a ir presentando la sintomatología de acuerdo a cada persona, y esto puede ser variante de acuerdo, como yo siempre he dicho, al peso, a la edad, ¿no? De repente también podría ser al sexo, de repente a las enfermedades asociadas, al sistema inmunológico y a una serie, obviamente hace variante el poder decir que una ictericia siempre va a ser de una etiología hepática. Entonces es importante que muchas de las cosas no se digan tampoco delante del paciente. Eso es otra de las cosas que tenemos que aprender en emergencia, porque a veces nosotros decimos de repente o hablamos de terminología que probablemente el paciente no la entienda, pero sí la escucha y finalmente él pone ictericia, ¿a qué se relaciona? Y podría decir, sí, probablemente una hepatitis, y el paciente se sugestiona, y esto es contraproducente en el manejo porque finalmente el paciente se va a estresar. Que, muy importante, sea cual sea el origen del cuadro de abdomen agudo, todas las personas afectadas comparten un mismo síntoma, el dolor insoportable que no les deja ni mantenerse en pie y que se manifiesta de forma repentina, sin motivo que lo justifique. A veces está bien localizado, lo que ayuda al médico en un diagnóstico. Otra es una difusión que duele en su totalidad, ¿no? El abdomen suele ponerse muy duro, como una superficie rígida, lo que se conoce como abdomen en tabla. Aunque no siempre aparecen, lo normal es que vaya acompañado de otros síntomas, sobre todo el aumento de la frecuencia cardíaca. Obviamente esto tiene que ver con el dolor, la disminución de la tensión arterial, los sudores, también puede haber fiebre, era lo que yo les decía, vómitos, náuseas, diarrea, estreñimiento, pérdida de apetito, sangre en las heces, piel pálida o amarillenta. Entonces, nos vamos dando cuenta de que muchas veces los dolores sí tienen una ubicación exacta y esto
va a ayudar a que el médico obviamente tenga un diagnóstico más certero. ¿Por qué es importante? Porque yo siempre he dicho, nos tenemos que poner en emergencia en los extremos, ¿no? Entonces, este tipo de información, o cuando nosotros le damos la ubicación al doctor exacta, con todo lo que probablemente el paciente nos refiere, según la análisis que hemos tenido, vamos a poder justificar o de repente demostrar al médico a qué se orienta, en este caso, el diagnóstico o lo que está presentando el paciente. El dolor abdominal agudo tiene una serie de etiologías, podría ser muchas enfermedades, existen de 3 tipos: las médicas, las quirúrgicas y las extraabdominales. En cuanto a las médicas, tenemos la gastroenteritis o la enfermedad diarreica, la constipación, la infección del tracto urinario, la litiasis renal, la intolerancia por proteína a la leche de vaca. Imagínense la fiebre tifoidea, la pancreatitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, el dolor abdominal inespecífico, enfermedad péptica ulcerosa, hepatitis inclusive aguda, enfermedad inflamatoria, intoxicación por plomo. Entonces, imagínense, miren cuántas cantidades de principios de este tipo de enfermedades podríamos tener, que obviamente podrían tener un dolor abdominal agudo, ¿no? En cuanto a las quirúrgicas, obviamente la apendicitis, la torsión del ovario, la invaginación intestinal, la perforación de víscera hueca, la ruptura de víscera maciza, hernia inguinal, un embarazo ectópico. Entonces, es inclusive un traumatismo, ¿no? Entonces, de hecho, es variado en cuanto a la extraabdominales, la epilepsia abdominal, la migraña abdominal, miren, el síndrome úrico hemolítico, enfermedades del tejido conectivo, la, la anafilaxis, la torsión testicular. Entonces, son varias de las cosas que obviamente podrían enmascarar o inclusive podrían irradiarse y podrían dar a entender de que el paciente tiene un problema a nivel abdominal. ¿Cuál es el algoritmo para el paciente con abdomen agudo? ¿No? Existen, según estadios, estadio 0, estadio 1 y estadio 2. En el estadio 0, para pacientes previamente sanos, con dolor abdominal agudo, con una patología leve, podríamos decir que no necesita hospitalización ni observación, hay que hacer una valoración por un especialista. Si es de un proceso no intraabdominal, tampoco necesita hospitalización, y sí necesita observación para ver cuál es la etiología, ¿no? Dolor, si es de estadio 1, el dolor abdominal agudo, el padecimiento intraabdominal, de hecho, sí necesita hospitalización, hay que suspender la vía oral, hay que hacer un examen clínico repetitivo, exámenes de laboratorio, no antibióticos ni analgésicos, y obviamente valoración por cirugía. Y es que esto es algo que sí nosotros los enfermeros podríamos ir iniciando, hasta inclusive abrir o canalizar una vía periférica. En el estadio 2, patología intraabdominal, categoría especial, ¿no? Hemodinámicamente inestable. De hecho, hay que hospitalizarlo. Igual hay que suspender la vía oral. Líquidos intravenosos isotónicos, solicitar para clínicos, exámenes auxiliares, inclusive ya podrías ir avanzando con riesgos quirúrgicos, no antibióticos, no analgésicos y valoración por la especialidad. ¿Cuál es el manejo de emergencia? ¿No? Dependerá de la estabilidad o inestabilidad del paciente. Pacientes estables. Evaluación inicial, hay que hacerle pacientes estables. Hay que hacer una evaluación secundaria, hay que revisar la historia clínica y la admisión de enfermería, hay que tomar un EKG, obviamente a personas por edades superiores de los 40 años o por indicación médica. En este caso, si es que hay una persona que tiene una enfermedad asociada como hipertensión, definitivamente va a ayudar mucho el ir avanzando con de repente la toma de un EKG, y si es que no tiene 40 años o es menor, como les digo, si es que tiene asociado una enfermedad de tipo cardiológico, hay que tomarlo, ¿no? Hay que colocar la colocación de una sonda nasogástrica, si hay distensión abdominal o si sospecha de obstrucción. Les cuento que inclusive en los traslados terrestres y en los traslados más aún de evacuación aeromédica, se tiene que colocar una sonda nasogástrica. Ahora, con este proceso, de hecho, para los enfermeros es un procedimiento sencillo,
pero una de las cosas que yo sí les tengo que decir es que siempre y mediante, aún así nosotros pensemos que es un procedimiento sencillo, es importante siempre explicarle el procedimiento al paciente. Y no solamente explicarle en qué consiste el procedimiento, sino a su vez el decirle en qué lo va a ayudar y cuál va a ser la mejoría con él. Entonces es importante tener la colaboración del paciente para realizar cualquier tipo de procedimiento. En el número 4, canalizar una vía venosa a una vía periférica. Lo ideal sería un catéter de gran calibre, como yo siempre he dicho, pero obviamente va a depender de los vasos que tenga el paciente para poder realizar el procedimiento. Extraer muestras de sangre, de orina. Si no es estrictamente necesario, no se administrará analgesia hasta que no sea elaborado un diagnóstico o haya habido una valoración especializada. En este caso, normalmente cuando un médico ya diagnostica y obviamente hay una preparación para entrar a quirófano, es probable que el médico ya indique el manejo de la analgesia, porque es que ya tienen un diagnóstico certero y lo único que queda es que el paciente no se te descompense hasta que llegue a la intervención quirúrgica. 6. Si a pesar de la valoración clínica y de las exploraciones complementarias no se llega a un diagnóstico, se mantendrá el paciente en observación, reevaluándolo de forma continua y manteniéndolo en ayunas, con hidratación intravenosa y sin analgesia, obviamente hasta tener un diagnóstico definitivo. 7. Mantener al paciente en la sala de observación para una reevaluación médica y una definición del destino. Informar a los familiares de los avances en el diagnóstico y de los pasos a seguir. Emergencia, paciente inestable. ¿Qué hay que hacer con un paciente inestable? Evaluación inicial, evaluación secundaria, canalización de una vía periférica, era lo que yo siempre les decía, ¿no? Eso, finalmente, el que un enfermero sea proactivo y el que vea a un paciente en estas condiciones, probablemente no debemos de esperar que el médico dé la orden, porque a veces decimos, bueno, que venga el doctor y lo evalúe y yo empiezo, ¿no? Hay que empezar a ayudar al proceso que está cursando el paciente. Hay que tomar signos vitales, una sonda nasogástrica, si hay distensión abdominal o hemorragia digestiva, sonda vesical, si es necesaria, toma de muestras o de exámenes complementarios, oxigenoterapia, si presenta una oximetría de pulso por debajo del 92%, yo siempre he dicho, todo lo que sea por debajo del 95%, para mí ya hay un desorden. Entonces, por ende, hay que colocar un soporte oxigenatorio, ¿no? Manejo de choque con cargas de lactato, eso va a depender obviamente del médico, ¿no? 8, historia clínica y examen físico, buscar causas y diagnósticos diferenciales. Siempre hablemos acá de diagnósticos diferenciales hasta no llegar a un diagnóstico definitivo. Interconsulta con la unidad de cirugía, valorar el cuadro como quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Siempre he dicho, el cuidado de enfermería es completo, es humanizado. Siempre una de las cosas por las cuales nosotros evidenciamos que el paciente va a mejorar a pesar de que hay varias terapéuticas de acuerdo al médico, es que nos permite ver, por ejemplo, qué medicamentos están funcionando mejor, de acuerdo a lo que evidenciemos, ¿no? De repente, ejemplo, si tenemos nosotros en un centro hospitalario 4 tipos de médicos, los 4 son especialistas, vamos a decirlo así, los 4 son cirujanos, pero ellos tienen diferente forma de manejo del paciente, que claro, es válido, porque ellos como profesionales médicos pueden decidir cuál va a ser la terapéutica y de qué forma, totalmente. Y en ese proceso nosotros vamos evidenciando, mediante los turnos, cómo funciona cada medicamento. Entonces podríamos inclusive decir, doctor, ¿sabe qué? Este tipo de analgésico yo creo que no está funcionando bien, he visto que el doctor tal lo maneja de esta manera y le funciona mejor, de repente no es porque no es por el tratamiento que usted le da, sino propiamente que este tipo de medicamento no, para nosotros no está ejerciendo su efectividad, ¿no? Y en ese proceso tenemos más control de poder evidenciar, de hecho, lo que tiene el paciente, cómo evoluciona, qué tan rápido revierte, ¿no? Siempre mediante cualquier tipo de procedimiento, más aún invasivo, una colocación de una sonda nasogástrica, vesical, siempre hay que conversar con el paciente, ¿no? Informarle sobre el procedimiento y explicarle. Obviamente, a menos que el paciente esté descompensado,
y no nos pueda referir qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Vámonos al sangrado digestivo alto y bajo. Hemorragia digestiva aguda. La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre por el tubo digestivo, atendiendo a su evolución. Esta pérdida puede ser aguda o crónica, según el volumen de sangre perdido y el tiempo en el que se ha perdido. Según su origen, se clasifica en hemorragia digestiva alta o baja. Nosotros, obviamente, en emergencia no podríamos definir qué tan explosivo, qué tanto volumen. Probablemente, en cuanto a funciones vitales, la vez pasada hablábamos de que probablemente por la frecuencia cardíaca, por la tensión arterial, podríamos definir cuánto es la pérdida, ¿sí? Pero eso es, hasta cierto punto, no es seguro porque va a depender de cada persona. Y probablemente el paciente venga con el polo manchado y sea aparatoso, pero no sea tan grande como aparentemente eso, de repente sí. Entonces es muy importante entender de que desde ya es una emergencia. ¿Cuál es la causa o las causas? La hemorragia digestiva alta normalmente es de un tema de esófago, de estómago y del duodeno, y la hemorragia digestiva baja del yeyuno y del hilo. Existen muchas causas posibles de hemorragias gastrointestinales. Entre ellas se encuentran los hemorroides, úlceras pépticas, desgarres o inflamación en el esófago, diverticulosis, colitis ulcerativa o ulcerosa y enfermedad de Crohn, pólipos de colon o cáncer de colon, estómago o esófago. Entonces, miren cuántas causas. ¿Cuáles son los síntomas? Deposiciones negras o con apariencia de alquitrán, sangre, color rojo, vino mezclado con el vómito, calambres en el abdomen, sangre de color rojo oscuro o vivo mezclada con las heces, mareo o desmayo, sensación de cansancio, palidez y dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de los síntomas, siempre digo, los síntomas podrían estar todos o podrían estar algunos de estos. Existen teorías que dicen que cuando uno está con 3 o más síntomas de los que presenta el paciente, probablemente te da un diagnóstico más certero, pero como les vuelvo a repetir, son probabilidades. Entonces, una de las cosas que uno tiene que aprender en emergencia, que cada vez que te presentan un caso o te presentan una patología, yo ya también tengo que ir pensando en cuál va a ser mi manejo, ¿no? Si el paciente tiene una dificultad respiratoria, yo ya tengo que tener un buen manejo de la vía aérea, una buena monitorización de la vía aérea. A su vez, si el paciente se desmaya, tengo que saber cuál es el manejo del desmayo. Entonces, hacia eso se apunta, hacia el manejo. Signos y síntomas del sangrado digestivo alto, hematemesis, la melena, el síncope o desvanecimiento, la hipotensión arterial. Entonces, vamos a ubicarnos acá. Si una persona tiene un síncope o se desvanece, finalmente sabemos de que, porque a veces nos desesperamos y pensamos de que probablemente la persona esté en un paro, ¿no? Y digo esto porque en algunos casos o en algunos centros alejados, donde existen, o por ejemplo en los campamentos mineros, porque son los extremos donde podríamos llegar a trabajar, nos llaman por teléfono a la enfermería y nos dicen que hay un paciente tendido en el piso, ¿no? Que no responde. Y probablemente en el nerviosismo de la evaluación, el personal que no es de salud te dice, y no tiene pulso y tampoco respira, ¿no? Porque es que no se mueve y pensamos que es un paro. Y de hecho, lo primero que hemos aprendido en la evaluación, en la fase inicial de lo que es el RCP, sabemos que tienen que haber 3 cosas importantes: el estado de conciencia, si no te responde, y si la persona está inconsciente, lo que voy a hacer es buscar el pulso carotidio, la ausencia de pulso carotidio y la ausencia de expansión torácica o de ventilación podría tornarse o podríamos entender de que el paciente está en una parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, si el paciente solo está desmayado, vamos a darnos cuenta que si bien es cierto está inconsciente, pero sí tiene pulso, ¿sí? Sí tiene pulso y a su vez sí está respirando. Entonces nos va a ayudar mucho levantarle las piernas hacia arriba para que circule sangre hacia el cerebro, cubrir el paciente de la hipotermia. Yo me pondría acá en cabeza y cuello y aperturaría con una maniobra manual mis vías aéreas, ¿no? Y con eso, sin tener hasta ahí ningún equipo, podría tener un manejo hasta que llegue una ayuda especializada.
Enfermedad úlcero-péptica o úlcera gástrica, ¿no? Se presenta normalmente como una úlcera, vemos dentro del estómago, podría ubicarse en la zona del duodeno, en la mucosa, ¿sí? El síndrome de mal, pues las lesiones causantes de sangrado digestivo alto, varices esofágicas, el esófago en el estómago, y vamos viendo inclusive las neoplasias, ¿no? Que empiezan a sangrar. La pregunta es cómo podrías tener un manejo de ese tipo de pacientes, cómo podrías controlar a ese nivel una hemorragia. O sea, ahí no vas a poder colocar de repente un apósito compresivo y nada porque es interno. Entonces es difícil poder tener el manejo, ¿no? Hay una revisión sistémica, el manejo y la efectividad terapéutica de la hemorragia digestiva extrahospitalarias del complejo hospitalario. Criterios de gravedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos leve, moderado, grave y masiva, ¿no? Si tenemos una tensión arterial mayor a 120 y una frecuencia cardíaca menor de 100, podríamos decir que es leve. Si es moderada, la tensión arterial podría estar por debajo de 100, la frecuencia cardíaca por encima de 100, hay frialdad de la piel en las mucosas y ligera palidez cutánea. Si es grave, la tensión arterial menor a 100 a 120, la frecuencia cardíaca también mayor a 100, y el pulso distal es débil, palidez cutánea, livideces. En el caso de la masiva, vamos a tener una tensión arterial menor a 80, la frecuencia cardíaca mayor a 120, el paciente está en shock. Entonces, obviamente, ahí tenemos que aprender a manejar el shock. Manejo de shock hipovolémico, porque que va a haber una pérdida de volemia, ¿no? Sangrado interno, hipotensión permisiva. Si la presión arterial es menor a 90, administrar soluciones salinas en bolo de 250. Era lo que yo les decía. Ese es el gol estándar ahorita en el manejo de emergencia, ¿no? Hasta que si me encuentro en el prehospitalario o si en este caso el paciente necesita ser derivado o ingresa a nuestra emergencia hasta que venga el personal médico, ¿no? Mantener una presión arterial entre 80 y 90 o un pulso radial palpable. Obviamente considere la hemorragia digestiva alta como un sangrado interno sin control, definitivamente, ¿no? Obviamente hay que trasladar al paciente, sabemos que mediante el traslado y en el proceso, el movimiento juega un papel muy importante, porque es que el paciente va a referir, si es que es un sangrado, hay que hacerlo con calma a la ubicación en que podrías ayudar al paciente. Entonces, de hecho, canalizar una vía, mantener oxigenado en todo momento, buscar una ubicación y por sobre todo siempre darle información al doctor o en este caso al lugar receptor para que ellos puedan estar preparados para el manejo del paciente, ¿no? Vamos a la obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal ocurre cuando la comida o las heces no pueden salir del intestino. La obstrucción puede ser completa o parcial. Hay muchas causas. Las más comunes son adherencias, hernias, cánceres y algunas medicinas. Los síntomas incluyen dolor abdominal severo y retortijones, vómitos, inflamación, gases fuertes, hinchazón del vientre, incapacidad para eliminar gases, estreñimiento. Una obstrucción intestinal completa es una emergencia médica. En general se necesita cirugía. Entonces, ya deberíamos también ir apuntando hacia cuál va a ser el lugar del traslado, si es que eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, si estamos lejos, hacer las coordinaciones donde obviamente haya un médico con la especialidad de cirugía, ¿no? Y obviamente donde exista la ayuda diagnóstica para hacer la evaluación completa y poder llegar a un tratamiento definitivamente más certero, ¿no? Panorama en la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es un bloqueo que no permite que pase la comida ni líquidos, que no permite que no pase la comida ni líquidos a través del intestino delgado o del intestino grueso, como el colon. Las causas de la obstrucción intestinal pueden incluir franjas fibrosas de tejido, adherencias en el abdomen que se forman después de cirugías, hernias, cáncer de colon, determinados medicamentos o constricción de un intestino inflamado causado por ciertas afecciones, como la enfermedad de Crohn o la diverticulitis.
Sin tratamiento, las partes obstruidas del intestino pueden morir, lo que provocaría problemas graves, pero con una atención médica inmediata, la obstrucción intestinal con frecuencia se puede tratar con éxito. Entonces ya no solamente estamos hablando de que no pasa, porque hay gente que piensa eso, sino también que las partes obstruidas del intestino pueden morir. Entonces imagínense cuál va a ser la consecuencia de no tener un manejo rápido y seguro. El síndrome doloroso abdominal va a ser algo que va a jugar, ¿no?, la distensión abdominal del paciente. Acá tenemos una imagen y podemos evidenciar el dolor, el cómo lo demuestra cada paciente, ¿no? La epidemiología de la obstrucción intestinal es una de las indicaciones más comunes de cirugía de urgencia, definitivamente. El intestino delgado, las causas más frecuentes de la adherencia híbridas. En el colon, el carcinoma, seguido por la diverticulitis, el fecaloma o el vólvulo. Causas más comunes de la estrangulación de hernia, causa común en el hilio funcional, en el posoperatorio y la peritonitis. Entonces, miren lo que podría tener su etiología. La obstrucción intestinal es la detención parcial total del tránsito del contenido intestinal. Entonces se obstruye y obviamente provoca la obstrucción y la inflamación en ese lugar. Y no solamente, como les decía, si el punto de obstrucción es acá, puede haber una pérdida de esa parte. El manejo obviamente es quirúrgico. Acá nos damos cuenta que si hay una obstrucción, después lo que hacen es hacer una intervención, sacar y suturar. Así va a quedar, ¿no? Ayuda diagnóstica. ¿Cuáles son los exámenes? Y estos exámenes van a ayudar en el tratamiento de todo lo que viene a ser un tema abdominal, ¿no? Examen físico. El médico probablemente te preguntará sobre los antecedentes médicos y tus síntomas. También realizará un examen físico para evaluar tu caso. El médico puede sospechar que tienes una obstrucción intestinal, si tienes el abdomen hinchado o te duele cuando palpas, o si hay un bulto en el abdomen. Es posible que se escuche sonidos de los intestinos mediante el estetoscopio. La radiografía, para confirmar un diagnóstico de obstrucción intestinal, es posible que tu médico recomiende realizar una radiografía del abdomen. Sin embargo, algunas obstrucciones intestinales no se pueden detectar con una radiografía estándar o normal, ¿no? La tomografía axial computarizada es otra de las cosas que te va a ayudar. La ecografía muestra el ojo, va a demostrarte por la imagen algo que se le conoce como ojo de buey, ¿no? El enema varitado con aire. Un enema varitado con aire permite obtener un manejo de imagen del colon. Este se puede realizar si se sospecha de determinadas causas de obstrucción. Durante el procedimiento, el médico introducirá aire o vario líquido en el colon a través del recto. En el caso de intubación en un niño, un enema variatado con aire puede solucionar el problema en la mayoría de los casos, sin necesidad de otro tipo de tratamiento. Manejo de emergencia: cuando llegas al hospital, los médicos te estabilizarán para que puedas recibir un tratamiento. Este proceso incluye lo siguiente, y ahí va ya el manejo de enfermería: colocar una vía intravenosa en una vena del brazo para que se puedan administrar líquidos. Recuerden, el volumen de líquido reduce el espasmo. Colocar una sonda por la nariz hasta el estómago, sonda nasogástrica, para succionar el aire y los líquidos, aliviar la hinchazón abdominal. Colocar el tubo delgado flexible o catéter en la vejiga para extraer la orina y recolectarla para analizarla. Esto es algo que en algunos de los casos a veces esperamos en los hospitales y decimos, no, mejor esperamos que venga el tecnólogo, porque de repente si es que la muestra no está bien tomada vamos a tener problemas. Entonces no tenemos que apuntar a eso. Yo siempre he dicho, hay que tomarnos un tiempo, porque probablemente hasta cierto punto tenga que venir el tecnólogo de laboratorio para poder realizar la muestra, pero nosotros podríamos ir avanzando. En algunos hospitales se hace. Tenemos frascos para muestras, algunos tubos para recolectar sangre. Entonces, si es que tenemos alguna duda mediante el procedimiento de cómo se tiene que realizar, hay que tomarnos un tiempo para poder capacitarnos, para poder rotar por los servicios y no solamente entender que el manejo es exclusivo de lo que se tiene que hacer como enfermero. Nosotros también estamos preparados para poder tomar muestras de sangre,
para poder ir viabilizando este tipo de procesos y cuando ya llegue el tecnólogo, podríamos agilizar este proceso y podríamos poder manejar al paciente. Preparar al paciente, obviamente, para la intervención quirúrgica. Si ya tenemos en este proceso la vía, obviamente vamos a condicionar con los tiempos quirúrgicos, con los exámenes de laboratorio complementando, y probablemente si el médico no se encuentra en la unidad de emergencia, nosotros podríamos ir agilizándole la información. A veces los médicos no se encuentran en una sola sala, y no porque no quieran, sino porque tienen que ir evaluando a varios pacientes en el centro hospitalario. A veces no se encuentran en emergencia o solamente vienen como interconsulta cuando tienen que atender al paciente. Entonces nosotros podemos agilizar este tipo de información y podríamos llevársela al médico para que él vaya teniendo una terapéutica más exacta. Vamos a la gastroenterocolitis aguda. La gastroenterocolitis aguda, o GECA, se define como una disminución de la consistencia de las disposiciones, un aumento en el número de las mismas, de 3 o más de 24, que puede ir acompañada de vómitos, dolor abdominal y o fiebre. Definitivamente es un tipo de enfermedad diarreica, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a evaluar y aprender a decir, ¿no? ¿Cuántas fueron las deposiciones? ¿En cuánto tiempo ha empezado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿No? Si está acompañado de vómitos o no, si el dolor abdominal es en aumento, si ha tenido picos febriles. El tema, por ejemplo, con la fiebre es muy importante porque en ese proceso del síndrome febril, lo que puede pasar es que la gente te dice, sí, yo he tenido fiebre. Sí, pues, pero esa fiebre ha sido evidenciada. ¿Has monitorizado al paciente? ¿Cuáles son las causas? La mayoría de las gastroenterocolitis son producidas por bacterias, la salmonela, etc. El virus, como por ejemplo el rotavirus, o toxinas procedentes de bacterias, intoxicación alimentaria. Las gastroenterocolitis por toxinas no suelen producir fiebre, mientras que las gastroenteritis por gérmenes que atacan la pared intestinal sí suelen producir fiebre. Los gérmenes o las toxinas con frecuencia están presentes en alimentos contaminados por una mala manipulación de los alimentos en mal estado. Entonces, en ese proceso hay que entender que normalmente, como yo les decía, ¿no? En algunos de los casos produce fiebre o no, pero para poder determinar el tipo de bacteria o el principio, finalmente lo que se va a tener que hacer, obviamente, es entender definitivamente ayuda diagnóstica para poder determinar cuál es el principio de la patología, ¿no? Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros como enfermeros? Hacer una buena evaluación, qué cosa comió, de repente el paciente te refiere y te dice, sí, yo comí en la calle, no tuve un buen hábito en mi higiene. Entonces, todo ese tipo de información va a ser vital para información. O sea, no siempre hay que dejar que el médico tenga que hacer, porque de hecho, o sea, que quede claro que acá no se pretende hacer la evaluación del médico. Acá lo que se pretende es, de alguna u otra forma, conseguir información hasta que pueda llegar el médico, ¿no? De hecho, que quede claro, y siempre lo he dicho, ¿no? Cada profesional de la salud es muy importante para el proceso del manejo del paciente, pero no se puede pretender entender, bueno, entonces yo voy a hacer la función del médico. No, lo que yo trato de siempre decir a los alumnos es de que tenemos que ser proactivos, tenemos que agilizar la información hasta que el médico pueda llegar, porque probablemente demore, y darle información sobre todo lo que ha ido sucediendo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más, los síntomas más característicos de una gastroenterocolitis aguda son presencia de dolor abdominal tipo cólico, retortijones,
La presencia múltiple de deposiciones de consistencias blandas o líquidas de la diarrea, en casos de diarrea puede llevar sangre. Entonces, nosotros podríamos preguntar, porque de repente estamos solos, cuántas deposiciones, como yo les dije en un principio, cuáles son las características, si han sido blandas, si han sido líquidas, inclusive el olor, ¿no? Este tipo de información es vital, porque probablemente nos asustamos si el paciente dice, sí, ha sido rojo, pero nos olvidamos de repente qué fue lo que consumió el paciente, ¿no? Nos asustamos y a veces decimos, no, doctor, es que sí, es con sangre, pero nadie le preguntó y el paciente de repente comió una ensalada rusa y de repente eso está haciendo de que la coloración de las heces sea de ese color, ¿no? Además de haber fiebre, en ocasiones muy elevada, náuseas y vómitos. La pérdida de líquidos como consecuencia de la diarrea, ¿no? Yo siempre he dicho, en cuanto al volumen, y se los dije al principio, si uno vomita, ¿no? Vamos a decir, cámara, es como que si uno tuviera unas 5 deposiciones en volumen. Entonces, definitivamente uno se va a deshidratar mucho más, con vomitando que con una enfermedad diarreica. Los vómitos y la fiebre puede llevar a la deshidratación, era lo que yo les decía. Y es que ya hay otro problema adicional al síndrome doloroso abdominal, definitivamente, ¿no? El paciente ya se deshidrata y esa deshidratación puede inclusive, aunque no lo crean, llegar a un shock hipovolémico, ¿no? Con una bajada de la presión arterial, con una frecuencia que se traduce en mareo o pérdida del conocimiento al incorporarse a un sillón de la cama. Entonces, si es que tienen que trasladar a un paciente, por más que el paciente te diga, no, yo puedo caminar, hay que entender que hay una pérdida de volumen. Recuerden que el 75% del cuerpo es líquido. Y es que obviamente eso es vital para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, a veces en emergencia el paciente te dice, no, no, tranquilo, yo puedo caminar, no te preocupes. ¿Qué termina pasando cuando el paciente se desmaya o se descompensa? ¿No? Finalmente, eso podría conllevar a que el paciente tenga algún tipo de lesión a nivel cráneoencefálico. Por ahí alguno me dirá, estás exagerando, todo lo que les digo ya pasó. Entonces, simplemente tenía un problema por deshidratación y de repente, pum, se cayó, se rompió la cabeza, hubo un latigazo, hubo una lesión a nivel cervical y todo producto de no tener el control. Lo mismo sucede en el traslado, ¿no? Hay que tener sistemas de sujeción para que el paciente en todo momento esté con los sistemas de sujeción y no se vaya a caer, ¿no? Y siempre ir evaluando al paciente y dándole información de todo lo que va en el proceso, ¿no? Las personas susceptibles, sobre todo los ancianos, la pérdida de líquidos puede llevar a un fallo secundario del riñón. Entonces ya tenemos una complicación, insuficiencia renal aguda, que puede ser inclusive grave, ¿no? Entonces, hay cosas que probablemente no nos dicen en el traslado, el paciente podría inclusive defecarse, más aún si es una persona adulto mayor. Entonces hay que considerar en el prehospitalario siempre, yo he dicho, deberíamos de tener pañales, porque podría pasar con nuestro paciente. Entonces hay que ponernos en todos los escenarios y en todas las circunstancias, porque mediante lo que puede ir pasando en ese momento, podríamos ayudarnos a, hasta cierto punto, controlar. Por ahí me dirán, pero es importante un pañal totalmente, porque de alguna u otra forma yo también voy a poder visualizar, voy a poder tener control con el paciente y el paciente se va a tornar mucho más seguro. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor del estómago, la falta de apetito, vómitos, náuseas, diarrea, malestar general o debilidad, fiebre ocasional. Entonces, vamos primero, por ejemplo, el dolor de estómago o falta de apetito. Existen diversas formas. Definitivamente en una gastroenteritis el dolor va a ir hasta cierto punto más orientado hacia el volumen, hacia los gases, hacia algo que le está haciendo mal al cuerpo. Entonces, desde ya, lo primero que tenemos que hacer con ese tipo de pacientes es, si no tolera la vía oral, nada por vía oral y solamente darle líquido, pero líquidos, ¿no? A tolerancia. Yo no lo puedo exigir,
¿sí? Si es que el paciente de repente quiere tomar solamente un volumen de líquido, me va a ayudar mucho. Ahora, en cuanto a los líquidos, hay un dato muy importante, ¿no? Porque lo mejor, obviamente, es hidratarlo con una solución salina, en este caso cloruro de sodio, ¿no? O una solución polielectrolítica, definitivamente, pero vamos desde cero. ¿Qué pasaría si yo en algún momento quiero darle una bebida hidratante? Existen diversas marcas, pero entonces estaría bien que yo le dé una bebida hidratante a una persona con un problema diarreico. Obviamente sabemos por teoría que la diarrea es el aumento de los movimientos peristálticos, ¿no? Definitivamente. Y es que obviamente algo contraproducente con el manejo de la diarrea es darle algún tipo de líquido que tenga una consistencia o que tenga azúcar, para resumirlo así, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál o cuáles son las bebidas hidratantes de elección que me van a ayudar y que podrían, o podríamos comprar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estaría bien darle de repente un Gatorade, un Esporade? En realidad no, porque este tipo de bebidas finalmente tienen glucosa y la glucosa es azúcar y el azúcar aumenta la diarrea. Entonces no me van a ayudar. Yo lo que necesito es recuperar. Ahora, ¿qué tipo de bebida me va a ayudar? Por ejemplo, el electrolyte, ¿no? El electrolyte es una bebida electrolítica que tiene bajos niveles de azúcar, ¿no? Entonces, si es que en algún momento uno de ustedes la ha probado, se va a dar cuenta que está orientada a lo salubre, ¿no? Porque es como que un poco salado, vamos a decirlo así, que sí, hasta cierto punto es un poco saludable, no es tan amargo, pero que está más orientado a lo salubre, ¿no? De hecho, es por lo que yo les decía, que no tienen un contenido de azúcar y te va a ayudar mejor. Ahora, ¿cuál es el gol estándar? Definitivamente, las sales hidratantes, ¿no? En realidad, estos famosos sobrecitos o las bolsitas salvadoras, definitivamente, aunque ustedes no lo crean, son mucho mejores que esas bebidas. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de bebidas? Todo, normalmente saben que se preparan en 1 litro de agua y finalmente se les da al paciente. No se le puede exigir. ¿Por qué? Porque como son salubres y el paciente adicional a eso se encuentra con el síndrome nauseoso, finalmente no vamos a ayudar. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle al paciente que lo vaya tomando a tolerancia, ¿no? De a pocos en ese proceso, mientras no le afecte. Podría ser de vasito en vasito, de sorbo en sorbo, hasta que el paciente se pueda ir hidratando. Claro está, esa es la parte básica, de hecho, ¿no? Porque si ustedes tienen una vía periférica, definitivamente va a ser mucho mejor una solución polielectrolítica, ¿no? En cuanto al dolor de estómago, definitivamente no hay que enmascararlo hasta que ya haya un diagnóstico definitivo o hasta que exista una coordinación directa. Yo les cuento varias cosas con el manejo del dolor y lo vamos a ver igual más adelante, ¿no? Pero antiguamente, por ejemplo, con el tema de los antiespasmódicos, si hay enfermeros antiguos, acá me van a dar la razón, antiguamente los enfermeros, los medicamentos no los diluían, ¿no? No les daban, vamos a decir, volumen. Lo que se hacía antiguamente era tener cargado, obviamente, el medicamento solo y se aspiraba, se extraía sangre, ¿no? Y finalmente a la hora de extraer la sangre, se administraba el medicamento conjuntamente con la sangre de a poco, ¿no? Y esto permitía de que no se diluya el medicamento. Sin embargo, sí, era también, valga en verdad, es un medio de contaminación, había un proceso de coagulación que se podría afectar. Finalmente, en algunos pacientes también resultaba como que era un poco doloroso el proceso. Entonces, en ese proceso se dieron cuenta de que era mejor darle volumen al medicamento. Entonces, el medicamento, normalmente a veces me van a decir, no, pero ¿en cuánto se tiene que pasar un antispasmódico, una iosina? Normalmente en emergencia se hace en 20 centímetros cúbicos. Sí, claro, eso es lo que normalmente se hace, definitivamente, pero siempre he dicho, ante la duda, de acuerdo a cada medicamento, los medicamentos vienen con insertos, los medicamentos vienen con la posología de cómo se tiene que administrar, de cuál es la dosis, ¿sí? De cuál es el tiempo de administración, y no solamente eso, inclusive existen
cuáles son sus contraindicaciones, cuál es el manejo y qué se debería de hacer si en el caso el paciente tiene una reacción alérgica, ¿no? Ahora, igual, los analgésicos y la medicación es variada. O sea, ustedes podrían colocar una serie de medicamentos que el médico escoja, ¿no? Obviamente sabemos que tendríamos que preguntar si es alérgico o no. También sabemos que aún el paciente te refiera a que no es alérgico porque en algún momento dado ya le han administrado el medicamento, no significa que el paciente no te pueda hacer una reacción alérgica. Eso hay que tenerlo claro porque mucha gente piensa, Nilda, por favor, ¿me ayudas con tu audio? Nilda, ayúdame, paga tu audio, por favor. Seguimos. Entonces, en ese proceso hay que entender de que en algunos casos el paciente te refiere que no es alérgico, sin embargo, nos vamos a dar cuenta. Providencia y Nilda, ¿pueden apagar su audio, por favor? Providencia, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Nilda, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Seguimos. Entonces, en ese proceso existe mucha posibilidad o probabilidad de que el paciente, obviamente, pueda hacer una reacción alérgica, ¿no? En el malestar general, en la fiebre, si existe la ocasión, el poder determinar si realmente existe un síndrome febril, el controlarlo, el no solamente decir, no, bueno, el paciente dice que estuvo con fiebre, ¿no? Diagnóstico. La mayoría de gastroenteritis agudas no precisan ningún estudio concreto y desaparecen en pocos días con tratamiento sintomático. Sin embargo, en determinadas circunstancias requiere la valoración médica o ocasionalmente el ingreso hospitalario. Estas circunstancias son una gastroenteritis que se prolongue por tiempo de más de 48 a 72 horas. Y es que obviamente esto tiene que ver por la pérdida de volumen, pues porque si estamos hablando que una de las sintomatologías es que el paciente está nauseoso, se va a deshidratar porque no está tolerando nada por vía oral y a su vez hay una pérdida por las evacuaciones. Entonces, de hecho, sí tiene que ser un tratamiento hospitalario. Ahora, hasta ahí, mucha gente dice, no, pero no requiere una valoración médica, todos requieren una valoración médica, todos, y es que el médico decide finalmente si el paciente va a ir a su casa con una dieta estricta, con un tratamiento que probablemente sea sintomatológico, ¿no? ¿A qué vamos con el tratamiento sintomatológico? Manejo de los gases, manejo probablemente también del espasmo del dolor, de repente también manejo del síndrome febril. Entonces, en este tipo de... Nilda, por favor, ¿me ayudas con tu audio? Nilda, gracias. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Les decía, ¿no? Adicional a eso, que se acompañe con sangre en las heces, que produzca mucha afectación en el estado general. En este caso, la fiebre, también sabemos que la fiebre deshidrata, los vómitos y la deshidratación. Entonces, todo juega en contra de lo que puede estar pasando con el paciente. ¿Qué afecta a un paciente con enfermedad de base previa? Que tenga las defensas bajas, que haya recibido tratamiento antibiótico reciente, etcétera, ¿no? De hecho, inclusive una persona anciana, una persona que haya sido de repente sometida a una intervención quirúrgica, que sea una persona que en algún momento esté recibiendo algún tratamiento continuo. Y de hecho que eso va a hacer de que esto o que le afecte más al paciente que a otras personas. La valoración, obviamente hay que preguntarle al paciente qué fue lo que consumió, si normalmente el hábito alimenticio no ha sido adecuado. ¿Qué quiere decir? Que probablemente
hay una persona que te refiera que todos los días, ¿no? Él está acostumbrado a llevar la comida de la casa, que probablemente ese día se fue a comer a la calle, que no se dio un tiempo de repente para hacer un buen aseo, de repente el tipo de alimento que ha consumido, ¿no? Es algo que de repente no estuvo bien cocinado o que de repente ya estaba vencido, ¿no? Entonces es importante el hacer una evaluación y completar con este tipo de cosas, ¿no? Yo les cuento algo que sucede, por ejemplo, en los campamentos. Mi alimentación es la que normalmente consumieron todos, ¿no? Pero a veces ellos no tuvieron una buena higiene y probablemente se contaminaron o tuvieron ese problema por la comida. O de repente guardaron algún tipo de alimento que no estuvo refrigerado, ¿no? Y que probablemente el medicamento causó el problema, ¿no? Entonces, desde ya, igual, si ustedes evalúan eso y si viene una persona, hay que preguntarle si en casa también alguien está presentando este problema, ¿no? Entonces así ya podríamos definir qué otro tipo de persona ha consumido, qué cosa no ha consumido para que le haya hecho daño a esa persona, ¿no? Manejo. El tratamiento de urgencia se basa en la rehidratación. Otro aspecto complementario es la dieta, los antibióticos y los antidiarreicos. Tienen sus indicaciones específicas y en ocasiones son inespecíficas o están contraindicados. Definitivamente, en este caso, los antibióticos están contraindicados, como yo les decía, pero va a depender obviamente del tratamiento médico, definitivamente, ¿no? Siempre se dice que si uno tiene un problema de principio bacteriano, los antibióticos o también de un principio viral van a ayudar mucho, ¿no? De hecho, hasta cierto punto, pero hasta ahí sí tienen que entender que tiene que ser un tratamiento netamente médico. Eso sí no puede ser prescrito. Nosotros solamente vamos al tema de la rehidratación, que podría en este caso ser más específico. Canalicen una vía, todo se basa en eso, ¿no? Controlen a su paciente, monitoricen a su paciente constantemente para que de alguna u otra forma tengan el control con el paciente. De hecho, yo siempre he dicho, el hecho de que uno sea proactivo no significa que ya va a tener cierto tratamiento directo. Existe tratamiento variado, o sea, podríamos decir que de repente el sulfamethoxazol, de repente, en este caso, el ciprofloxacino, que son antibióticos que se distribuyen muy bien en vía digestiva, no significa que nosotros le vamos a dar el tratamiento, porque, como yo digo, eso sí es una función netamente médica. Totalmente, ¿no? De hecho, chicos, en este proceso hay que entender que en cuanto a las enfermedades o el problema digestivo es muy variado, definitivamente es muy variado, es bastante grande, hay que poder evaluar al paciente y poder determinar cuál ha sido el principio, cuál es la enfermedad que le está afectando. Yo siempre digo esto porque es difícil poder llegar a una teología exacta y poder decir que ese es el principio, definitivamente, ¿no? Entonces, hemos conocido el día de hoy cuáles son las patologías más conocidas, definitivamente, pero que la ayuda diagnóstica va a jugar un papel muy fundamental en poder determinar qué es lo que tiene el paciente. Inclusive, a veces los médicos no es que, de hecho, eh, no tengan en claro la evaluación del paciente, pero a veces a los enfermeros, si no me podrán dejar mentir, le dicen, a ver, evalúalo para ver a ver, chequea, ¿no? Entonces, eso puede ayudar, porque de alguna u otra forma el médico puede recibir por lo menos tu opinión y dar un diagnóstico más certero de repente o poder orientar hacia lo que tiene el paciente, o probablemente hay cosas en las que el paciente no le ha dicho al médico porque de repente tuvo vergüenza. Entonces, es un papel continuo, ¿no? Ahora, el tema como yo siempre digo, ¿no? La vía periférica, porque es que esto ha sido repetitivo, ¿no? Canaliza una vía a un paciente que está deshidratado totalmente, definitivamente. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he visto en emergencia, les cuento que una vez tuve la oportunidad de estar en el hospital, porque yo hice mi internado en el Hospital San José, y cuando estuve rotando por el servicio de Trauma Shock por emergencia, es decir, llegó una señora con una deshidratación por una enfermedad diarreica, y de hecho
Lo que ella refería es que primero había ido a otro hospital, no vamos a decir el nombre, y que la habían tenido en triaje, habían tratado de canalizarle una vía periférica. Ella me contaba de que en, en el hospital le habían dicho, bueno señora, no le encuentran vía, así que va a empezar a tomar esta jarrita con unas sales rehidratantes. Entonces imagínense para ella que no toleraba la vía oral, el poder tomar este tipo de solución que dicho sea de paso le producía más náuseas. Finalmente decidieron retirarla de este hospital y llevarla al Hospital San José, cuando llegó obviamente totalmente descompensada, convulsionó, la pusieron en la cama en Trauma Shop y siempre recuerdo esa imagen, habían 4 enfermeros tratando de canalizarle y no era fácil, de hecho, ¿no? Entonces, hasta que hubo en ese tiempo una enfermera que recuerdo que era bastante mayor, que vino y sin ningún problema canalizó. Es más, les cuento que en ese tiempo, en algunos procedimientos, hasta cierto punto canalizaban en el cuello, ¿no? Y ella canalizó en el cuello. Entonces, es un procedimiento que creo yo ahora es demasiado traumático, definitivamente, pero que ayuda mucho, ¿no? Entonces, hay que adquirir las destrezas para eso. Con esto no digo que no la tengan ustedes, porque de hecho trabajan en emergencia y es viable, pero es importante tener un buen manejo. Ahora, de hecho, siempre yo hablo, el catéter, de un catéter de gran calibre va a ser el mejor de elección, sí, lo sabemos, pero va a depender de cada paciente, definitivamente. Y más aún con un paciente deshidratado, porque el paciente podría llegar hasta un shock hipovolémico por deshidratación, ¿no? El tema del manejo de la vía aérea, totalmente, porque muchos dirán que tiene que ver un tema abdominal con el tema de la vía aérea, si el paciente empieza a hiperventilar, si empieza a tener un parámetro o un patrón respiratorio, vamos a decirlo anormal, va a haber un déficit respiratorio y en ese déficit definitivamente el paciente se te va a descompensar, ¿no? Entonces en ese proceso hay que ayudarle con un dispositivo. Dispositivos de elección existen muchos, definitivamente, y ustedes van a escoger obviamente el más adecuado de acuerdo a cada paciente, totalmente, porque de hecho en ese proceso existe la posibilidad de que el paciente tenga que variar, inclusive hasta llegar al show y inclusive eh, el shock hipovolémico o la hipovolemia podría conllevar a un paciente a un paro. Entonces miren todo lo que se va asociando y todo lo que uno tiene que aprender a manejar. De hecho que hasta los procedimientos sencillos, por ahí yo he visto en otros diplomados, te enseñan las imágenes de cómo colocar una sonda nasogástrica, de hecho que son procedimientos que probablemente ustedes sepan realizarlo. Yo creo que el manejo no es solamente a entender a cómo realizar el procedimiento porque ustedes lo conocen, sino a entender a cómo explicarle al paciente, a cómo realizar el procedimiento, porque es que juega un papel muy importante el hecho de que el paciente colabore contigo, porque si es que no, el paciente inclusive ansioso, un poco desorientado por la deshidratación, se va a tornar combativo, ¿no? Va a resistirse al tratamiento, entonces de hecho eso no es bueno, porque va a ser contraproducente para el manejo del paciente, ¿no? Y si es que en algún momento ustedes tienen algún déficit o algo que probablemente no realicen continuamente, a eso hablo yo de déficit, sino es que en algún momento, probablemente por el servicio donde ustedes estén rotando, hay procedimientos que dejan de ser continuos, ¿no? Entonces hace mucho tiempo que yo no realizo una colocación, por ejemplo, de una sonda nasogástrica, entonces tengo que adecuarme a eso. Tengo que ayudar al tema de ayuda diagnóstica para poder explicarle al paciente, ¿sabe qué, señor? Lo vamos a llevar a tomar una plaquita, lo vamos a llevar a tomar una radiografía, una tomografía, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Vamos a ir a tomarle ciertas muestras. Puedo ir avanzando yo con las muestras de repente de laboratorio, tomándole muestras de sangre, tomando una muestra de orina, y si finalmente lo realizo, obviamente tengo que tener una buena técnica, o sea, ya dejemos de pensar que eso es función del personal tecnólogo, que venga el tecnólogo y que lo haga, o que venga el técnico y lo lleve, no, no porque, como yo siempre he dicho, cuando nosotros tenemos que ponernos en condición del paciente,
si nos ponemos en condición del paciente, definitivamente vamos a entender, ¿no? Y vamos a esperar siempre lo mejor del personal profesional. De hecho, que en todas las técnicas que se realizan ahora hay un tema muy importante, que es la bioseguridad. Y en el tema de bioseguridad, como les decía la clase pasada, juega un papel en contra, creo yo, para nosotros, porque por ejemplo, nos tenemos que colocar a veces hasta 2 guantes, un protector facial, un mandil, y probablemente eso nos deja tener ciertas destrezas para realizar ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, es importante adecuarse, ¿no? Porque ya no es momento de estarnos quejando y de decir, no, pero es que no es fácil porque hace mucho calor, porque no puedo realizar ciertos procedimientos. Recuerden que es un equipo de bioprotección no solamente para el paciente, sino tuyo y también de no llevar este tipo de enfermedades a la casa. Entonces, hay que adecuarnos, hay que entrenarnos para manejar cada procedimiento distinto. Sabemos cuál es la base. Una de las cosas importantes es entender, como yo les dije, la clave es el volumen de líquido reduce el espasmo, ¿sí? Eso es uno. Dos, hacer una evaluación completa y una buena anamnesis de lo que el paciente ha tenido y el proceso, las horas de evolución, qué fue lo que consumió, qué fue cuánto tiempo viene, si el paciente ha sido operado o no. Muchas veces hasta se piensa que es una apendicitis y se dice, sí, doctor, ya lo evalué, todo, y nadie le preguntó y el paciente fue operado de apendicitis. Y cuando se dieron cuenta, el doctor dice, pero si acá tiene el corte, ¿no? Entonces, o fue laparoscópica, ¿no? Entonces, la idea es hacer una buena evaluación. Yo les cuento, en algún momento a mí me pasó que todo el mundo pensaba que era apendicitis porque estaba cantado, porque era en fosa ilíaca derecha, y nadie le levantó el polvo al paciente, y el paciente había sido posoperado de apendicitis hace varios años. Y entonces, era otro tipo de patología. Bien, chicos, esto es un tema bastante complejo. Yo he tratado de darles la información que realmente resuma, que realmente qué es lo que tienen que hacer. Siempre llegar a extremos y pensar de que la cosa se puede complicar y de que ustedes pueden tener el manejo, ¿sí? Si es que existe alguna pregunta, pueden prender su chat, pueden prender su audio para ir conversando y ver en qué los puedo ayudar, ¿no? Pueden prender su audio o pueden escribirlo por el chat sin problemas, ¿ah? Sí, buenas noches, dígame. Sí, el que desea alguna pregunta puede prender su audio, por favor. Recuerden, chicos, que en estos casos la sintomatología casi en la obstrucción, en la gastroenteritis, en el abdomen agudo, en el sangrado digestivo, casi siempre es similar, definitivamente. Entonces, es difícil determinar y poder decir es esto. De hecho, que yo siempre apunto al tema de qué es lo que tengo que manejar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ayudar con el paciente a mejorar la calidad hasta el traslado?
Bien, chicos, buenas noches. Yo creo que ya no hay preguntas. Igual como siempre, si les queda alguna duda o si no han estado acá, creo que la próxima clase podríamos resolverlo sin problema. Son temas bastante grandes. Y como siempre les digo, es bien difícil determinar un tratamiento específico para el paciente. Aún así, para la próxima capacitación, si es que tienen alguna pregunta, lo pueden anotar y podríamos iniciar con ese tema sin problema, ¿no? Entonces vamos a dar por culminado la capacitación y nos vemos la próxima clase.